Muy buenos días, licenciado. El tema que lo vamos a presentar hoy para este video va a ser sobre los datos macroeconómicos. Tenemos como integrantes a Jessica Padilla Castillo, Sol Abigail, Magali Quisper, Ronald Chipana, mi persona Sergio Pañuni y Ignacio Ruiz. Hablando un poco sobre la introducción, nosotros somos acordes con esta teoría y los datos. Pensamos que comprendemos la situación. En este capítulo vamos a analizar muchos de los tipos de datos que utilizan los economistas para crear y contrarrestar sus teorías. Una de las fuentes de información que ocurre dentro de esta economía es solo pura por mera observación. Los economistas que seguimos esta forma de red económica no tenemos mucho de las simples observaciones que tenemos que tener. Actualmente todos los datos económicos constituyen de una fuente sistemática y objetiva de informaciones para que puedan llegar a tener datos estadísticos. La exposición daré a conocer sobre la renta, el flujo y el gasto circular. Es un modelo que nos permite explicar el funcionamiento de la economía. Puede ser el funcionamiento, puedo dar a conocer con unos claros ejemplos como de nuestro país por estos tiempos de pandemia. Gracias a él entendemos las relaciones que existen entre los agentes económicos. ¿Pero qué son los agentes económicos? Hoy les daré a conocer. Este modelo les daré a conocer de una forma muy sencilla. Los agentes económicos son las empresas y los hogares. En este modelo les daré a conocer el modelo circular sin la intervención del Estado, como dice acá, economía sin sector público ni sector exterior. Entonces, bueno, es un modelo circular porque, como podemos visualizar, las empresas, o sea, brindan a los hogares mercado de bienes y servicios, y los hogares brindan a las empresas mercado de factores y producción. Esto está compuesto por flujo real y flujo monetario. Los que estén en líneas rojas son los flujos reales y las líneas verdes, flujo monetario. Entonces, como podemos ver, la línea roja está flechando al lado de la derecha y la línea azul, o es decir verde, está dando flecha al lado de la izquierda. ¿Por qué? Porque las empresas brindan bienes y servicios mediante el mercado de bienes y servicios a los hogares, pero los hogares también brindan sus factores de producción mediante el mercado de factores de producción. Es decir, que las empresas pueden llegar a brindarnos, por ejemplo, como sus bienes de servicio, como la comida, como distintos alimentos. Pero los hogares lo que brindan a las empresas son como el capital, como los terrenos, a cambio de remuneración. Entonces, esta es una manera circular y una manera muy sencilla de darles a conocer que por eso es un modelo circular. Esto les expliqué sin la intervención del Estado. Ahora les voy a explicar con la intervención del Estado. Bueno, son tres funciones, puntos muy importantes que cumple el Estado. Por ejemplo, 1. El Estado actúa como empresa. ¿Pero por qué? Bueno, contrata a los factores de producción y produce bienes y servicios, pero a cambio de un salario. Es decir, por ejemplo, como los médicos en los hospitales estatales, como los policías, la seguridad del país, como los profesores brindando educación, y todo ello a cambio de un salario que se le da el Estado a todos ellos. 2. El Estado actúa como familia, es decir, el Estado compra bienes y servicios a las empresas. Por ejemplo, para un colegio, el Estado, para emular el colegio, compra mesas, sillas, máquinas de computación. De todos esos gastos se ocupa el Estado, como podría ocupar también una familia.
desarrolla una función fiscal. ¿Qué quiere decir eso? Que obtiene ingresos a través de los impuestos para que luego repartir esos ingresos. Y prácticamente el Estado continuamente tiene ingresos de los impuestos, tanto de empresas como de familias, pero les voy a dar a conocer esto en el modelo. Aquí está. Ya les había explicado todo esto sobre los agentes de la familia, de la empresa, mercado de productos, mercado de factores. Entonces, ahora estamos interviniendo en el medio, el Estado, con todas las funciones que les he de conocer anteriormente. Entonces, el Estado, como podemos ver en las líneas rojas, como es el factor real, es su función, o como en estos momentos, en estos años que hemos pasado de la enfermedad de COVID, entonces se ha habido estos casos, ¿no? Entonces, como el Estado ayuda a las familias, como podemos visualizar, ayuda a las familias con bienes y servicios, con todos los ingresos que se ha obtenido mediante los impuestos. Y también ayuda a las empresas. ¿Pero cómo? Con subvenciones y bienes de servicios. Es decir, que el Estado, al mismo tiempo que ayuda, también obtiene ingresos. Como acá podemos ver en esta flecha, tanto de la empresa tienen ingresos de los impuestos, y tanto como las familias tienen los ingresos de impuestos. Entonces, cabe mencionar un ejemplo muy claro. En esos tiempos de pandemia se ha podido visualizar que ha habido muchas empresas, se ha presentado muchas personas que se han retirado del trabajo porque las empresas ya no han rendido con las suficientes utilidades gracias a esta enfermedad que ha pasado, ¿no? Entonces, cabe mencionar que ha habido empresas que han renunciado, que como han renunciado a trabajar, y al mismo tiempo se ha tenido que presentar personas sin trabajo, ¿no? Entonces, ahí es donde interviene el Estado mucho. Ha habido muchos comentarios y muchas perspectivas de personas que dirían no, que el Estado nada que ver, que prácticamente no tendría que meterse, pero sin embargo es algo fundamental. ¿Por qué? En estos tiempos el Estado se ha demostrado la ayuda mediante los bonos que muchos conocemos. También el Estado ha tenido reuniones con las microempresas, con las empresas, para de alguna manera seguir trabajando, seguir adelante, para evitar más personas con desempleo. Es decir, que en todo caso, si el Estado no estaría ayudando a las familias y no estaría ayudando a las empresas, prácticamente habría una tasa de incremento de desempleo muy grande. Entonces, en esto que ayuda, el Estado ayuda a las familias, el Estado ayuda a las empresas. Con esa ayuda económica, las familias ya tienen un ingreso para consumir del mercado de servicios. Entonces, como les puedo explicar mejor acá, aquí de esas familias ya tienen ingresos que les ha otorgado el Estado. Las familias tienen ingresos, ya tienen que comprar los bienes y servicios del mercado de producto, y esos ingresos los tiene la empresa. Es decir, la empresa ya tiene con qué pagar, ya tiene con qué generar más utilidades. Y esto beneficiaría con sueldos ya a las familias. Esto beneficiaría con lo que las familias mismas brindaban sobre su tierra, trabajo, capital. Entonces ya obtendrían sus pagos de alquiler, todos sus beneficios. Entonces así circularmente ya todo estaría normal. Pero si no tendríamos esta ayuda, también sería una dificultad muy grande de avance como país en producción, mucho peor con estos tiempos.
Eso es, y para concluir, ¿no? Entonces, como les he explicado de una manera muy circular, entonces por eso es un modelo circular. Eh, el dinero va girando y va girando. Eso es el modelo circular, por eso se llama modelo circular, porque va girando también el trabajo y todo ello. Algunas reglas para calcular el PIB. El primero es sumar diferentes bienes. Por ejemplo, bananas y naranjas. Se utilizan los precios de mercado. Como el ejemplo, se toma en cuenta 0,50 y $1 para las manzanas y las naranjas. Segundo, no se toman los bienes usados, ya que solo refleja la transferencia de un activo, un aumento de la renta a la economía. Tercero, el tratamiento de las existencias o inventarios. Si una empresa aumenta existencias, se eleva el PIB, pero una venta de existencias no influye en el PIB. Los bienes intermedios y valor agregado, que es el cuarto, solo comprende el valor de los bienes. Ahora voy a comenzarles a hablar sobre qué es el PIB real y el PIB nominal. Para hacer una pequeña introducción voy a decir lo que es el PIB. El PIB es la medida de valor, ¿no?, en un determinado lugar de todos los bienes y servicios en un determinado tiempo. El PIB real podríamos decir que es el valor monetario de todos los bienes y servicios culminados o terminados que no sufren de ninguna afectación, ya sea en la subida de precios o en el caso de que haya una inflación. En el PIB nominal es todo lo contrario, ya que puede afectarle si existe inflación o una subida de precios, ya que se utiliza como base un año actual. Gracias. PIB y sus componentes. El PIB es el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de un país en un determinado periodo de tiempo. Los componentes del PIB vamos a verlo en la siguiente fórmula, la cual es Y, que representa la renta nacional, la C, que es el consumo de bienes y servicios, más I, que es inversión de bienes que se compran para usarlos en el futuro, más la G, que son los gastos gobierno, más las exportaciones netas, las cuales serían exportaciones menos importaciones. El índice de precios al consumidor o índice de precios de consumo, comúnmente llamado por su sigla IPC, es un índice económico en el que se valoran los precios de un determinado conjunto de bienes y servicios, conocido como canasta familiar o cesta familiar, también determinado sobre la base de la encuesta continua de presupuestos familiares, también llamada encuesta de gastos en los hogares, que en una cantidad de consumidores adquieren de manera regular y variación de respecto de los precios de cada uno respecto de una muestra en el anterior. Mide un cambio en el nivel de precios de una canasta de bienes y servicios de consumo adquiridos por los hogares. También se trata de un porcentaje que puede ser positivo y negativo. Positivo, ¿por qué? Porque indica un incremento en los precios, y negativo, que refleja una caída en los precios. Ventajas del uso del IPC. Una de las ventajas del IPC tiene la ventaja en que se informa con más frecuencia que el deflactor del BIP. Por la actualización y disponibilidad, el IPC se considera más oportuno. El IPC es más relevante para el consumidor medio, ya que prescinde de los componentes macro del BIP, como la inversión, las exportaciones netas y el gasto público. Deflactor del BIP. El deflactor del BIP mide los cambios de precios de todos los aspectos de la economía, en oposición al IPC, que solo analiza el gasto del consumidor. Al ser más integrado, el deflactor del BIP tiende a ser favorable y utilizado principalmente por los economistas. El BIP, aparte del gasto del consumo, también incluye las exportaciones netas, de inversión y de gasto público. Componentes pueden ser cambios de precio o diferentes razones. El IPC se centra en los consumidores urbanos, mientras que el BIP tiene en cuenta a todos los consumidores, tanto urbanos como rurales.